Kimberly, estoy tan emocionado de poder hablar contigo. Durante años he estado siguiendo tu viaje de fe y viendo tu crecimiento y las cosas de las que hablas y cuánto eres una luz brillante en Hollywood y en el entretenimiento. Quiero adentrarme en tu viaje de fe, pero en realidad estoy muy interesado. ¿Cómo entraste en la industria del entretenimiento? ¿Cuál fue tu pasión para entrar en eso? Oh, vaya. Bueno, gracias por invitarme, Billy. Es realmente agradable poder charlar contigo hoy y, lo más importante, compartir nuestro amor por Jesús y elevarlo en esta conversación. En cuanto a ir a Hollywood y convertirme en actriz, fue algo, una ambición que tuve desde niña y al crecer, y lo perseguí una vez que tuve la edad suficiente para más o menos descubrir cómo. Comencé, soy de Minneapolis, Minnesota, y crecí en un suburbio justo afuera de Minneapolis y fui a la Universidad de Minnesota. Y cuando salí, o en realidad justo antes, comencé a hacer comerciales a nivel local y nacional. Y esos comerciales ayudaron a financiar mi educación universitaria junto con mis padres. Y, y después de hacer comerciales, comencé a involucrarme en el teatro y a hacer mucho teatro aquí en Minnesota. Espectáculo tras espectáculo, tras espectáculo en el escenario y también de gira localmente. Y en cierto punto me di cuenta de que había alcanzado, como que había terminado lo que necesitaba hacer aquí y realmente quería ir a Hollywood. Así que mi esposo en ese momento, que desde entonces ha fallecido, y nuestra pequeña niña, nos subimos a un camión de mudanzas y manejamos hasta California. Fui admitida en realidad en el Instituto Americano de Cine, en su programa de directores, y por eso nos mudamos allí. Esa era la razón justificable para ir y continuar mi educación, más que para seguir esta carrera de actuación. Pero pasé por el programa de directores y me gradué de allí, y probablemente 3 meses después de eso conseguí mi primera película, porque después de terminar el programa dije: "Bueno, estoy aquí, quiero volver a mi actuación ahora", y fue después de eso que conseguí mi primera película, que fue Set It Off. Wow. Y, sabes, has tenido esta carrera increíble. Ahora, una cosa sobre tu historia, tu viaje, que creo que es tan interesante, y corrígeme si me equivoco en esto, pero te bautizaste por primera vez cuando eras adolescente, cuando tenías alrededor de 16 años. Sí. Así que, aparte de mí, me preguntaste sobre cómo llegué a Hollywood como actor, pero la historia más grande para mí es mi camino hacia el cristianismo. Y sí, crecí, mis padres eran cristianos o cristianos, mi padre ha fallecido. Y así, aunque no íbamos a la iglesia, no íbamos a la iglesia, no estudiábamos la Biblia, no leíamos la Biblia, nos criaron con principios cristianos. Sin embargo, sabía desde joven que había algo, hay algo que me falta, hay algo que necesito saber y no sé exactamente qué es. Y eso es, ya sabes, esa verdad que Dios pone en nuestro corazón. Y así, como joven, estaba tratando de entenderlo. Cuando cumplí 16, obtuve mi licencia de conducir y comencé a ir a la iglesia por mi cuenta. Wow. Creo que es una iglesia. No muchos de 16 años harían eso, por cierto. Eso no siempre sucede. Así que es bastante asombroso. Sí, no, lo hice. Y estaba yendo a la iglesia y me bauticé cuando tenía 16 años. Y desafortunadamente no tuve el beneficio de ningún discipulado, ningún desarrollo, ningún entendimiento real de lo que realmente significaba ser un seguidor de Jesús. Y así que rápidamente volví al mundo como lo hacen los adolescentes y terminé la universidad, conocí a mi esposo, en ese momento nos casamos. Y luego eso se conecta con Hollywood y mudarse a California. ¿Complicó Hollywood tu fe de alguna manera? De alguna manera protegió la fe, te alejó más de ella. Sabes, ya que tuviste esa experiencia a los 16, no fuiste discipulada. Luego terminas en una industria que puede ser muy difícil, dependiendo de con quién hables, para la fe. Así que habla un poco sobre ese viaje y dónde estaba tu fe durante él.
bueno, esta es la bendición en todo esto para mí, porque fui bautizada y había una verdad que yo conocía. Sabía que Dios me había bendecido con ciertos dones y ciertas habilidades, y sabía que con estas bendiciones debía usarlas de cierta manera. Ese era más o menos el parámetro que tenía. No conocía a Jesús, no conocía al espíritu de Hollywood, pero sabía que Dios me había bendecido y me había dado ciertos dones. Y así, cuando fui a Hollywood, simplemente sabía que había ciertas cosas que no haría y no podría hacer, debido al don que Dios me había dado. Wow. Y así es, como el espíritu de Hollywood, aunque no lo conocía, él me conocía y estaba conmigo. Y puso estas barreras y este discernimiento y este juicio de, no, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y así me ayudó a crear o desarrollar una carrera que tenía una cierta firma. Eso realmente se basó en mi discernimiento que Dios me dio, aunque lamentablemente no conocía la plenitud de Dios en ese momento. Y así que eso es una bendición y una verdad con Dios, es que incluso cuando no lo conocemos, Él nos conoce. Me encanta eso. Sí, Él tiene un plan y tiene un tiempo. Y entiendo que hubo ciertas cosas que tuve que experimentar y pasar para poder testificar plenamente de él de la manera en que puedo ahora, que quizás a los 16 tal vez no podría haberlo hecho. Por supuesto, él podría haberme usado a cualquier edad. Él puede usarnos en cualquier momento, pero, sabes, simplemente creo que él tenía un plan para mí en este tiempo, en este momento, y la historia que tenía. Eso fortalece eso para mí. Bueno, y es tan interesante porque en los últimos años, obviamente, te volviste bastante viral. Siento que por las imágenes de ti siendo bautizado, de lo cual hablaremos en un momento, y corrige mi línea de tiempo si está equivocada aquí, pero alrededor de 2019 fue cuando regresaste más profundamente a tu fe. ¿Sería eso exacto? Sí, diría que sí, definitivamente. Fue en 2019 cuando diferentes cosas convergieron que me hicieron darme cuenta de que no estoy tomando las decisiones que debería estar tomando. No estoy tomando buenas decisiones. Y debo decir que estaba muy metido en la nueva era, todo el asunto de la nueva era. Y nuevamente me alejé de Dios y era como el universo y los cristales. Entonces estabas en eso, hacías cristales, hacías ese tipo de cosas. Quiero decir, estabas muy metido en eso. Estaba bastante metido en eso. Y, sin embargo, siempre había un lugar donde yo, ya sabes, eso no puedo saber. Nuevamente siento que eran estos rieles de protección, y el asunto con la nueva era es que es una búsqueda constante, nunca termina, siempre estás buscando esta otra respuesta, y por eso es tan amplio y tan perverso. ¿Es tú él? Es un pozo sin fondo y no hay verdad en ello, pero crees que lo es porque está lo suficientemente cerca como para resonar de alguna manera, pero es todo. Es todo solo una mentira. Y entonces lo que estaba viendo era, estoy tomando estas decisiones y no importa cuántas afirmaciones haga, no importa cuántos cristales lleve, no importa cuán positivo piense, algo no está bien. Todavía no tengo la verdad. Y fue entonces cuando literalmente me arrodillé en mi cocina y clamé a Dios. Y dije, ¿estás ahí? ¿Me ves? ¿Me amas? ¿Me conoces? No puedo escucharte. No lo sé, no lo sé. Y, por favor, envía a alguien que pueda decirme, háblame de ti y ayúdame. Probablemente fue unas 2 semanas después cuando conocí a la madre de un amigo, una mujer muy fuerte de Dios, y me preguntó, ¿y cómo estás? De hecho, dijo, he estado esperando por ti, he querido verte. Y yo estaba como, oh, ¿en serio? Y ella dijo, ¿cómo estás? Y fui muy transparente, fui muy honesto. Dije, no estoy bien, no estoy bien. Y ella dijo, bueno, déjame orar por ti. Y eso era un concepto un poco extraño para mí. Y yo estaba como, está bien. Y lo primero que dijo fue, sabes, Dios te ama. Dios quiere que sepas que te ama y te escucha y te ve. Y fue como, wow,
fue una respuesta a ese clamor en la cocina que tuviste. ¿Cierto? Wow. Y mm, después de eso me dan ganas de llorar ahora. Y después de eso, ella simplemente me llamaba regularmente y oraba por mí y solo oraba por mí. Y nunca, como específicamente me contó el Evangelio. Eleanor, gracias. Dios te bendiga. Ella, pero me habló de su amor por Jesús. Y todo de lo que hablaba era de cuánto amaba a Jesús y de lo maravilloso que era Jesús. Y ella oraba por mí. Y eventualmente llegué al punto donde dije, está bien, quiero saber quién es este Jesús. Y una mañana me desperté con un fuerte llamado a ir a conseguir una Biblia. No tenía una Biblia, realmente, nunca había leído una Biblia. Así que fui y conseguí una Biblia. Y me senté y no sabía por dónde empezar. Busqué en Google, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Cierto. Y decía los evangelios, y yo estaba como, ¿qué son los evangelios? ¿Te refieres a la música? Estoy confundido. No tenía comprensión. Y comencé con Mateo y estaba leyendo la genealogía. Y cuando llegué a María y ¡po! Jesús, en ella llevando a Jesús, me impactó. Dije, esto es verdad. Esto es real. Y era tan claro como el agua. Era tan claro como el agua. Esto es verdad. Y no podía dejarlo. No podía dejar de leer. El Señor simplemente comenzó a llenarme y mi comprensión y podía entender lo que estaba leyendo. Tenía sentido y resonaba. Y entonces comencé a ver mi pecado, el pecado que no podía ver cuando vivía en él, el pecado que justificaba a través de mi propio orgullo e ignorancia. Dios me mostró mi pecado y simplemente caí de rodillas de nuevo y supliqué por su perdón y esta cosa y aquella cosa y esta cosa que ahora podía ver. Y entonces me dediqué a purgar mi casa de todo lo de la nueva era, cada cristal, cada libro, cada parte de ello. Y había tanto que ni siquiera podía creer cuánto había y se redujo a que tengo toda esta pila de cosas que estoy poniendo en un contenedor de basura y todo lo que siempre necesité fue este único libro. Wow. Y entonces toda tu vida fue transformada como resultado de, Toda mi vida, wow. toda mi vida. Y la idea de un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva visión, una nueva audición es absolutamente cierta. Y la forma en que veía y ahora veo el mundo es profundamente diferente de lo que era antes. Realmente entregué mi vida al Señor. ¿De qué maneras dirías para aquellos que no entienden esto, verdad? Porque como cristiano entiendo todo lo que estás diciendo. Para aquellos que no saben y quieren saber, ¿cómo ha cambiado específicamente? ¿Cómo ilustrarías eso para ellos? Bueno, diría que el mundo justifica el pecado de varias maneras, que te sientes bien al respecto y a veces sientes que incluso está bien. Por ejemplo, fornicar o incluso las cosas de la nueva era. Sabes, hay todo un tema alrededor de eso. ¿Qué es bueno y qué es positivo y qué es luz y qué es maravilloso y bueno para ti? Y todo es una mentira y empiezas a ver el engaño y el trabajo que el enemigo está haciendo en el mundo para hacerte pensar que lo que es malo es bueno, como dice la escritura. Y cuando tienes el espíritu de Hollywood, tienes el discernimiento para ver las mentiras. Y simplemente para mí me ha dado una mayor compasión porque reconozco que la gente no sabe, que no sabe. Ellos hoy piensan en que saben, piensan que son sabios. Yo lo hice. Pensé que era sabio, pensé que sabía. Pero estás viviendo en absoluta ignorancia y estás pereciendo. Y así. Y esa es la verdad que vive dentro de ti a través del espíritu de Hollywood es
que puedes ver, con un discernimiento por el que continúo orando todos los días, porque nunca podemos sentarnos y pensar que lo tenemos, ya sabes, bajo control. Tenemos que mantenernos en contacto con el espíritu de Hollywood diariamente. Tenemos que leer nuestras escrituras diariamente. Tenemos que ser lavados todos los días porque el mundo es tan fuerte en tratando de alejarnos de la verdad. Otra cosa que he notado en las redes sociales, tú y tu esposo, es realmente divertido verlos a los dos. Tienen una relación increíble. Cuéntanos un poco sobre él y sobre esa relación. Sí, absolutamente. George, mi esposo George, es un hombre de Dios increíble. Cuando estaba en California sentí que debía. Sabía que era hora de dejar California y sentí que el Señor me guiaba a regresar a Minnesota para ayudar a cuidar a mi padre, que estaba enfermo. Y mientras estaba aquí, comencé a asistir a la iglesia y a discipular a mujeres y realmente a enfocarme en servir al Señor. Y fue un día en la iglesia cuando estaba allí con mi hija, de hecho, es sirviendo al Señor. Y salgo de la iglesia y hay un hombre que dice, ¿eres Kimberly? Y yo estaba como sí. Y él dijo, el pastor dijo que deberíamos conocernos. Y varios meses antes, él había conocido a nuestro pastor, quien dijo, deberías conocer a Kimberly. Y no nos conocíamos. Él no me conocía, no sabía sobre mi carrera ni nada. Y realmente él quería conectarnos porque mi esposo había sido cuidador de sus padres y pensó que podría ser un apoyo o ofrecer alguna perspectiva o consejo. Y así fue nuestra reunión inicial. Y entonces nos sentamos y tomamos un brunch. Terminamos hablando durante 3 horas y tuvimos otro brunch. Y pronto estábamos hablando de cortejar. Y 8 meses después, nuestro pastor que nos presentó nos casó. Y ha sido una gran bendición. Yo no estaba porque las mujeres a menudo me preguntan, ¿oraste por tu esposo? Dije que oré por un esposo, pero lo que sabía era que lo más importante es que sirvo a Dios y me concentro en mi trabajo para el Señor. Y si Él tenía un esposo para mí, me enviaría uno. Y había ciertas cualidades que quería, solo cualidades básicas, básicas que fueran piadosas, valores bíblicos, basados en Dios. Y conseguí a este hombre maravilloso. No estaba buscando, estaba sirviendo al Señor. Y él es muy solidario y amoroso. Y estoy bendecida de tener a George. Es una bendición de Dios. Y pueden servir al Señor juntos, lo cual es increíble. Podemos servir, Señor, juntos. Sí. Absolutamente. Y quiero tenerte de vuelta otra vez porque dije que te tendría 15 minutos y ahora tengo como 1000 otras preguntas para ti que realmente quiero hacerte. Pero una última pregunta para ti antes de que nos vayamos hoy, porque es tan inspirador y me ha encantado ver tus publicaciones en redes sociales. Me ha encantado solo seguirte desde lejos y es genial poder hablar contigo. Pero cuando te bautizaste lo compartiste en las redes sociales y todos recogieron esa historia. Quiero decir, se volvió bastante viral. ¿Te sorprendió la reacción de la gente al ver tu bautismo? Estaba sorprendido. Fue tan, mm, fue un momento tan personal. Éramos solo yo, mi pastor y un amigo. Un par de miembros de la familia en Zoom. De hecho, estaban en Zoom y fuimos y lo hicimos. Y era mi cumpleaños. Y solo para compartir con quienes me siguen mi dedicación de mi vida, mi rededicación de mi vida a Jesús. Lo publiqué y yo, me quedé impresionado por la recepción, pero ya sabes, eso es Dios. Él crea el aumento y quería que la gente lo viera. Y quizás algunos se sintieron movidos a buscarlo. Ciertamente lo hicieron, ciertamente lo hicieron. Estoy seguro de eso. Es una bendición porque no hay otro propósito en todo esto que señalar a Jesús. Y todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo en las redes sociales, sabes, me tomó un tiempo para entenderlo, cómo quiere el Señor que use los dones que me ha dado para glorificarlo y dirigir a la gente hacia Él. Y esas piezas han estado encajando y es realmente maravilloso y emocionante. Y me encantaría contarte sobre algunas de las cosas que estoy haciendo. Eso señalan a Jesús y animo a la gente a que lo revisen.
Absolutamente. Bueno, vamos a dirigir a la gente a todas tus plataformas sociales y te tendremos de vuelta para una segunda parte si estás dispuesto. Solo agradezco que te hayas tomado el tiempo hoy. Sí, puedo, sin embargo. Entonces, Billy, ya que te tengo aquí, ¿puedo contar un poco sobre lo que estás haciendo? Sí, Oh, absolutamente. Hazlo. Sí, absolutamente. sí. Tengo un estudio bíblico que está sucediendo ahora mismo. Es mi estudio bíblico de resurrección para mujeres. Y me encantaría que las mujeres se inscribieran. Simplemente vaya a gracetruthandlove.com. Más de 100 mujeres ya se han inscrito. Es una comunidad realmente maravillosa. Es un estudio de 8 días. Recibes un video cada día, una enseñanza que ofrezco sobre los últimos días, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tengo un podcast llamado Grace, Truth and Love, donde ofrezco devocionales para mujeres. Y nuevamente puedes encontrarlo en gracetruthandlove.com. Y tengo un libro de cocina, bueno, un libro de recetas, debería decir. Vi esto, por cierto, te vi. Pensé, esto es realmente genial. Se llama Escrituras y Batidos. No sé si puedes verlo. Me encanta eso. Escrituras y batidos. Mira eso. Batidos. Y soy una gran fan de los batidos y me encantan las escrituras y me encanta la palabra. Y es una unión entre la buena palabra de Dios y la buena comida de Dios y cómo su palabra y su comida nutren nuestros cuerpos y almas. Así que está disponible en Amazon y puedes encontrar el enlace a todas mis cosas en gracetruthandlove.com. Graciaverdadymor.com. Me encanta eso. Y realmente aprecio que te hayas unido a nosotros hoy. Gracias, Billy. Ha sido maravilloso charlar contigo.